sin fin. Capítulo 0, segunda temporada. El Alto del León. Hola, estamos aquí otra vez. Cuando llega el invierno y la nieve nos limita las actividades, puedo disponer del tiempo para regresar con ustedes a continuar narrando nuestra historia, tu historia, y verdaderamente lo disfruto mucho. Quizás algunos de ustedes han escuchado los capítulos anteriores. Yo les recomiendo escucharlos para comprender mejor todo lo que ha sucedido hasta ahora. No te olvides, estamos en Colonia Ibarrondo, Madrid. Si lo necesitas, puedes sumarte a nuestra comunidad. Te estamos contando nuestra historia para que no se pierda en el futuro. Tras la muerte del rey José, partí en el vehículo con el propósito de alejarme de Ibarrondo. Era demasiado grande mi dolor y necesitaba sentirme otra vez vivo. Recorrí la ciudad por completo. Los meteoritos se habían ensañado con ella. Tomé mi rumbo por la Castellana, atravesando el lugar por las zonas en donde se podía transitar. Y desde allí me encaminé hacia la Gran Vía, para salir de Madrid rumbo al norte. Los árboles invadieron la ciudad y los animales corrían libremente por ella. Crecían plantas en sitios inimaginables y los grandes monumentos que tenían cientos de años continuaban brillando con todo su esplendor, rodeados por la naturaleza que exigía su lugar, mientras que las edificaciones modernas sufrían un gran deterioro. Las calles estaban llenas de hojas. En la carretera se comenzaban a formar gran cantidad de grietas y baches por no tener mantenimiento. Y si bien las comunidades que habitaban Madrid mantenían su zona de asentamiento libre de peligros, pude ver el enorme contraste que sufría la ciudad, debatiéndose entre el total abandono y su lenta reconstrucción. Decidí salir de Madrid hacia Segovia. Sentía curiosidad de ver cómo se las habían arreglado en las demás ciudades. ¿Me encontraré con sobrevivientes? ¿Cómo vamos a reconstruir nuestro pequeño gran mundo? Y Diafix aprobó la idea con un par de ladridos. Y dirigió su mirada hacia el horizonte, que se nos abría a través del camino. Al tomar la carretera el vehículo podía correr a gran velocidad, pero el calamitoso estado del asfalto hacíamos que fuéramos lentamente para mantenernos seguros. Al cabo de un rato de transitar por la autopista, comenzamos a ver algunos cuerpos de animales hombres, tirados de manera aleatoria, y nos detuvimos para analizar qué había sucedido con ellos. Descubrimos que muchos estaban muertos por las flechas que les habíamos lanzado de Ibarrondo o las colonias vecinas. Siempre pensábamos que estas bestias solo morían con flechas incrustadas en sus cabezas. Pero no era así. Ellos, al no sentir el dolor, continuaban caminando y muchas veces terminaban muriendo en otros sitios. Esos cuerpos estaban destrozados. Parecía que se los habían comido luego de haber muerto. Era obvio el canibalismo que sufrían. Y lo más escalofriante de todo es que los animales hombres jamás tomarían conciencia de sus actos. Caminaban con la vida sin comprender que estaban acabados como raza humana. Continuamos viaje, y al llegar a las proximidades de la ciudad de Villalba, comenzamos a cruzarnos con pequeños grupos de animales hombres. A medida que avanzábamos, los grupos crecían en número. Y fue en ese momento que decidí no cruzar la montaña por el túnel y pasar por el Alto del León. Al llegar al desvío del Alto del León, la cantidad de animales hombres en la autopista era enorme, pero aún teníamos espacio para circular. Y la ventaja de conducir un vehículo eléctrico, que disminuye el ruido del motor. Con suerte, pasaríamos desapercibidos. Descubrí que me estaba dirigiendo hacia ellos y recordé que eran las fechas en las que regresaban de su migración anual. ¿Cómo había cometido ese error? ¡Qué tonto he sido! Apresuré la marcha y cuando entramos en el puerto de montaña, ya no los vimos. ¿Acaso eran tan astutos como para evitar el subir la montaña cruzando por el túnel? Se ve que sí. Subimos curva tras curva,
de aquel camino zigzagueante, hasta llegar al punto más alto, con su pequeña rotonda y su estatua del león. A nuestra mano izquierda divisamos el famoso bar donde me gustaba tomar café cuando pasaba por allí en los viejos tiempos. Decidí detenerme. El bar estaba cerrado, probablemente abandonado desde aquel trágico día de la hecatombe. Pero no hay puerta que se resista a una buena barreta y a un curioso innato como lo soy yo. Forzar la entrada llevó apenas unos segundos. La puerta cedió abriéndose de par en par. Y luego de esperar en silencio algunos segundos más, entré acompañado de Idíafix, que olfateó el aire y confirmó que el lugar era seguro. Encendimos el fuego. Aún teníamos leña en el edificio y me dispuse a recorrer por completo el lugar. El bar era enorme y con distintas salas. Nos quedamos en la zona de la barra, que era el sitio más acogedor. Estaba decorado por sus dueños al estilo tradicional. Aún recuerdo haber conversado con Juana y Alberto en mis breves pero asiduas paradas para almorzar o desayunar durante mis pasos por allí. Ellos habían levantado ese bar con mucho esfuerzo, y ahora tan solo quedaba su recuerdo y varios salones desolados. Un rayo de sol repentino me pegó en el rostro, logrando que mi mente regrese a la realidad. Miré por la ventana a contraluz y reconocí un grupo grande de paneles solares. En ellos podía recargar la batería del coche, aunque no se habían descargado demasiado. Pero debíamos aprovechar toda oportunidad para no sufrir inconvenientes durante nuestra travesía. Los animales hombres tardarían un tiempo en pasar por la zona, y decidí que era mejor quedarnos allí por unos días. Había bastante leña y muchos jamones colgados en el local, con los que nos dimos un buen festín durante la cena. La noche la pasamos junto al fuego, acurrucados en mi manta de montaña, ya que a esas alturas se ponía muy frío. Dejamos la mañana siguiente para ir a investigar la zona y encontrar un buen sitio en donde observar la entrada del túnel desde lo alto. Desayunamos ese día con café y fue todo un placer saborearlo después de tanto tiempo. El automóvil tenía las baterías cargadas a tope. Todo se encontraba en orden. Entonces nos preparamos para nuestra caminata de reconocimiento. Nos dirigimos hacia una torre que parecía ser del túnel que pasaba por debajo de nuestro escondite. Al acercarnos a ella confirmamos mi sospecha. Por el conducto que ventilaba el túnel salía un insoportable olor a animales hombre. Luego de caminar un buen rato, divisamos desde lo alto el valle que rodeaba la carretera y la salida del túnel hacia el lado de Segovia. Se veían a miles y miles de zombies entrando en el túnel. El paisaje era impresionante. No podíamos bajar de la montaña hasta que despejen la zona. Mientras observaba el caótico escenario, mi mente comenzó a maquinar algunas ideas para ocuparme de esa plaga hedionda. Quizás podía encender el gas que se concentraba en el túnel. De esa manera eliminar gran cantidad de ellos. Sería algo peligroso, pero efectivo, para disminuir en buena medida los zombies que llegarán a Villa Ibarrondo. Tendría que pensarlo detalladamente, pero podría funcionar. El resto del día lo pasamos recorriendo la zona. Yo pensaba en todo lo que había vivido en estos meses. Idíafix caminando fielmente a mi lado. Recordaba la ausencia del rey José. Intentaba imaginar qué pasaría en Madrid después de su muerte. Lo lógico era que asuma el poder Macario, su fiel consejero, que ya lo ejercía en gran medida porque José siempre estaba de aventuras. Pero quién sabe qué sucederá. Como tendríamos que pasar varios días en aquel bar, a la espera de que se despeje el camino, descargué el auto y me puse lo más cómodo posible.
Miré las botellas de la estantería. Vodka, ron, whisky, orujo. ¡Cuánto alcohol! Estaría bien para esas bombas incendiarias. Poniéndoles solo un trapito en ellas, ya tendríamos una molotov casera de gran alcance. O deberíamos beberlas esperando que pasen los días más pronto. Agregué más leña al fuego y entré en la cocina dirigiéndome hacia la cámara frigorífica. El bar tenía electricidad, que se la proveían los paneles solares sumados a unos generadores eólicos. Por lo tanto, las cámaras estaban llenas de carne congelada. Necesitaba descongelar algo. Primero veremos en qué estado está. Al descongelarla, no tenía ni buen aspecto ni olor. Tendríamos que continuar con el jamón, que no estaba nada mal. Esa misma noche, durante la cena y en completo silencio, comencé a escuchar una voz que me sonaba muy familiar, pero no lograba asociarla con nadie. Y tampoco lograba saber de dónde provenía. Me levanté para seguir el sonido que no cesaba de llamarme, pero Idiafix se adelantó, dirigiéndose rápidamente a uno de los bolsos que descargamos del automóvil, y yo fui detrás de él. Dentro de mi bolso había una radio, y de ella salía la voz que me llamaba. Era la voz de Adrián. Sam, ¿me escuchas? Sam, contesta. Sí, Adrián. Hola, te escucho perfectamente. Te pusimos esa radio porque no teníamos que perder el contacto. ¿Dónde estás? ¿Cómo está todo por allí? Estoy en el Alto del León y por el lado de Segovia. Están pasando por el túnel un grupo muy grande de animales hombres. En este momento no puedo ni regresar ni avanzar. Por suerte, no suben por el puerto. Ya estamos en época de regreso de ellos. ¿Cómo está Idiafix? A lo que Idiafix contestó con un par de ladridos. Continuamos charlando por un rato y llegamos a la conclusión que volar el túnel era lo mejor. Así que desde ese momento me puse a organizar las botellas, dejando todo preparado para hacerlo a primeras horas del día siguiente. Desperté antes del amanecer y me dirigí hacia la torre de ventilación. Traté de quitar algunas de las rejillas que posee, pero me fue imposible. Entonces decidí subir hasta el punto de la montaña que estaba sobre la boca del túnel, y desde allí arrojé 2 botellas incendiarias. Transcurrieron unos interminables 30 segundos, hasta que se escuchó una explosión seca, profunda, y la montaña se estremeció. Y luego se produjo otra fuerte explosión que se escuchó en dirección a la torre de ventilación. Cuando se despejó la primera explosión, pude ver la entrada del túnel donde yacían gran cantidad de animales hombres muertos. Pero la muchedumbre continuaba caminando hacia el túnel, pisoteando los cadáveres, tropezando y volviéndose a levantar. Parecía que la bomba no había resultado del todo efectiva. Luego de un rato, ya la imagen parecía exactamente igual a la anterior a la explosión. Como si nada hubiera pasado, excepto que ahora se escuchaba un silbido muy fuerte. Arrojé otra botella, pero esta vez nada sucedió. Intrigado y totalmente confundido, decidí regresar al bar. De pasada, frente a la torre de ventilación, veo que la misma había desaparecido, y del agujero que había dejado en el suelo brotaba una gran llama, como la de un mechero gigantesco, y los árboles vecinos se estaban consumiendo por el fuego. Apuramos el paso y salimos de la zona hasta llegar a nuestro refugio. Desde una de las ventanas del bar se veía el enorme mechero. Mi nivel de desconcierto era demasiado alto como para quedarme sentado esperando que algo más sucediera. Por precaución, dejé pasar algunas horas y decidí tomar el auto para bajar de la montaña hacia Madrid. Necesitaba ver
qué me encontraría durante el descenso. A medida que me acercaba al lugar, se veía la carretera desierta. Cuando llegamos a la incorporación a la autopista, detuve el automóvil y continué a pie. El silbido se escuchaba más fuerte a medida que nos acercábamos y sentimos un aire muy intenso en la dirección de la boca del túnel. El aire de la zona era succionado por el túnel, provocando el intenso silbido que se escuchaba en toda la montaña. Regresamos al automóvil. Me puse a repasar cada momento de aquel ataque y allí comprendí que en el interior del túnel, alimentado por los animales hombres que entraban, se concentraba un gran fuego que salía por las torres de ventilación. El túnel funcionaba como un gran horno crematorio. Los animales hombres entraban en lo que podríamos decir que era el infierno y quedaban calcinados en su interior. Cuanto más entraban, más duraría aquel efecto de autodestrucción. Regresamos a la cima y esperamos. Durante la noche el cielo se iluminaba con las grandes llamaradas que salían de las distintas torres de ventilación de la montaña. Rápidamente el cielo se fue opacando hasta quedar totalmente cubierto por unas nubes densas cargadas de oscuridad que oprimían a quien las viera. Se gestaba una gran tormenta. Desde el Holocausto el clima estaba revolucionado, pero en la cantidad de años que viví en Madrid nunca había presenciado algo así. El aire comenzó a producir ruidos entre los árboles del bosque, como aullidos de fantasma, queriendo asustar a cualquier ser vivo que rondara por el lugar. Y de golpe comenzaron a formarse grandes rayos que tronaban en todas las direcciones, como buscando a quien destruir con su furia. Las explosiones de los truenos retumbaban en aquella montaña. Nos alejamos de la visión aterrorizante y aunque concentremos nuestras mentes en el fuego, los ruidos nos estremecían. Idefix no paraba de ladrar y tuve que calmarlo más de una vez. La lluvia intensa que sucedió aquella noche apagó los fuegos totalmente. Todos los animales de la montaña estaban revolucionados. Se notaba que habían aumentado en número desde el Holocausto y que la tormenta tampoco era normal para ellos. Esa noche los aullidos de los lobos se intensificaron y no nos dejaron dormir. Idefix estaba muy inquieto y yo también. Esos aullidos en una noche de tormenta no eran para nada tranquilizantes. Por la mañana, y aún sin pegar un ojo, desde la noche anterior, nos dirigimos al túnel, por la entrada de Segovia, y luego de la larga caminata observamos que todo continuaba igual. Los animales hombres seguían alimentando aquel fuego del infierno. Los aullidos aún nos acompañaban. Idefix estaba muy alterado, y en algunos momentos llegábamos a ver a los lobos que nos observaban a la distancia. Se notaba que eran animales jóvenes, no de gran tamaño, y mantenían su distancia, como nosotros tratábamos de mantenerla con ellos. Sinceramente, nos ponían muy nerviosos. Nos acompañaron en el recorrido de ida y de regreso, saltando las ramas rotas que obstruían el camino. Y cuando estábamos en el bar, ellos nos tenían controlados, pero jamás intentaron atacarnos. Aquella noche mantuvimos una larga charla con Roberto. Le contamos lo sucedido y él nos preguntó por aquellas luces que se veían en la montaña. Al día siguiente repetimos la expedición, tal como lo hicimos en el día anterior, y obtuvimos los mismos resultados. Aunque al regreso un lobo nos cortó el camino, parado en medio del sendero que usualmente transitábamos.
Nos mostraba sus enormes dientes y lanzó un amenazante gruñido mirando fijamente a Idiafix, que no se amedrentó en lo más mínimo. Solo me miró y me indicó a su manera que debíamos rodearlo. Cuando comenzamos a hacerlo, otro lobo nos cortó el camino, y luego otro, y finalmente otro más. Estábamos rodeados por ellos. Desenfundé mi espada y me puse en guardia lentamente. Si nos atacaban, alguno de ellos ya no correría más por la montaña. Idiafix se puso delante de mí, protegiéndome, mientras uno de los lobos dio unos pasos hacia él, dándonos a entender que era el jefe de la manada. Se miraban fijamente y se reunían con furia, con sus patas delanteras abiertas y agachando levemente la cabeza. Los otros lobos y yo observábamos atentamente. La lucha sería solo de ellos dos, el lobo salvaje y mi amigo Idiafix. Pasaron unos minutos interminables, en donde los dos se acercaban lentamente uno al otro. Se estaban estudiando. Inesperadamente, el lobo lanzó su ataque con un gran salto, e Idiafix se puso de lado. Y como un rayo saltó tomándolo del cuello en el aire, apretando sus mandíbulas. La sangre roja del lobo vio la luz de aquel día. Idiafix retorció su cuerpo desde la cola a la cabeza y se escuchó un ruido de huesos rotos. Le había partido el cuello y desgarrado la garganta. El lobo cayó muerto, dando sus últimos espasmos musculares. Reaccioné rápidamente, blandí mi espada y me dirigí a la manada dando gritos. Los lobos se retiraron rápidamente. No sé si por ver a su líder muerto o por escuchar mis gritos. Regresamos al bar. Ya nadie nos controlaba. Por la noche, luego de la cena, recibimos la llamada de Roberto y le conté orgulloso cómo Idiafix fue el héroe de aquella tarde. Cuando terminamos la charla, se comenzaron a escuchar aullidos. Idiafix se dirigió rápidamente a la puerta, queriendo salir del local, y yo lo acompañé. Miré por los cristales. Estaban delante de la puerta los componentes de aquella manada. Idiafix me miró y pidió con su mirada que lo dejara salir. Yo no comprendía qué pasaba, pero le abrí. Él salió rápidamente, y los lobos comenzaron a olerlo y a lamerlo. Comprendí que ahora él era el jefe de la manada. Todos corrieron hacia los árboles y se perdieron entre las sombras. Esa noche dejé la puerta entreabierta por si él quería regresar. Idiafix había aprendido mucho de su instinto salvaje cuando corría libre junto a su manada, los primeros tiempos después del Holocausto. Ese movimiento tan preciso que le sirvió para aniquilar al lobo, seguramente no era la primera vez que lo hacía. Yo tenía un gran guerrero a mi lado y no lo descubrí hasta esa noche. Por la mañana, cuando desperté, él dormía a mi lado. Dentro del local también se encontraba la manada, y junto al fuego había 3 conejos. Seguro lo dejaron para mi desayuno. Este Idiafix piensa en todo. Roberto, ¿cortamos aquí? Sí, jefe. Ok, entonces me despido. Recuerden, estamos en Colonia Ibarrondo, Madrid. Esta es nuestra historia. Si necesitas, puedes sumarte a nuestra comunidad. Te estamos contando nuestra historia para que no se pierda en el futuro. Roberto, corta, ya está.